Tenemos nuevamente a Jimin de regreso, y no hay palabras suficientes para describir lo que significó su aparición. Tal como mencioné ayer, él estuvo presente en el aeropuerto rumbo al evento de Dior, y desde el primer momento en que se dejó ver, cautivó a todos con su presencia. Su aspecto fue simplemente espectacular. Elegante, radiante, brillante, con esa belleza única que lo caracteriza y una aura tan poderosa que inmediatamente lo hacía destacar entre todos. Muchos haters no pudieron ocultar su incomodidad, porque esperaban otra cosa. Estaban convencidos de que Jimin se mostraría inseguro, que cubriría su rostro para dar la impresión de que sentía vergüenza o culpabilidad. Estaban listos para crear escenarios negativos y lanzar las peores críticas. Parecía que esperaban verlo vulnerable para poder atacarlo con más fuerza. Pero como tantas veces antes, Jimin sorprendió y se impuso sobre cualquier expectativa malintencionada. Apareció con la frente en alto, dejando ver su rostro sin ocultar nada, con esa serenidad y confianza que solo alguien fuerte y consciente de sí mismo puede transmitir. Muchos recordamos una coincidencia que con el tiempo dejó de sentirse como casualidad y comenzó a notarse como un patrón entre Jungkook y Jimin. Varias veces, cuando Jimin tenía que viajar para cumplir con su agenda, justo en esos días Jungkook decidía conectarse en vivo. Era como si cada partida de Jimin dejara un pequeño vacío, y Jungkook lo llenara compartiendo momentos sencillos y cercanos con ARMY. Esto se repitió tantas veces que llegó un punto en el que ya no parecía una simple casualidad. Ahora volvió a pasar algo parecido, solo que con un ligero cambio en el orden. Jungkook hizo un live un día antes de que Jimin viajara por compromisos. Es como si la dinámica continuara, solo que invertida. Antes era, Jimin viajaba y luego Jungkook aparecía en vivo. Esta vez fue al revés. Primero Jungkook transmitió y después vimos que Jimin salía de viaje. Esa repetición tan clara hace que muchos lo notemos y lo comentemos, porque no se trata de una o dos veces, sino de algo que ha sucedido en más de una ocasión. En esas transmisiones pasadas, Jungkook solía mencionar a Jimin abiertamente. No era algo forzado, lo nombraba con naturalidad, veía videos de él, hablaba de lo mucho que le gustaba escucharlo cantar, o simplemente compartía cosas que le recordaban a él. Se le notaba feliz cuando lo hacía, como cuando uno habla de alguien que le importa mucho. Esa cercanía se percibía y, de cierta forma, hacía sentir que los lives eran una manera de cubrir la ausencia. Lo que llama la atención es que, de un momento a otro, Jungkook dejó de mencionarlo en sus directos. Pasó de nombrarlo en casi todos a no hablar de él en absoluto. Para muchos, eso resulta extraño, porque era evidente lo mucho que disfrutaba traerlo a la conversación. Pero al mismo tiempo se entiende. Da la impresión de que es una decisión pensada, ya sea de ellos mismos o de la empresa. Sobre todo después de aquella vez en la que un periodista cuestionó directamente a Jungkook sobre estar siempre junto a Jimin. A partir de ese momento algo cambió. Sin embargo, aunque públicamente ya no lo mencione como antes, esos pequeños patrones, los lives coincidiendo con los viajes de Jimin o el orden en que ocurren las cosas, siguen estando ahí, y quienes hemos seguido de cerca a Jungkook los notamos. No hace falta exagerar, son detalles sutiles, pero que dicen mucho. Al final, esa conexión especial entre ellos se deja ver incluso en lo más cotidiano, como en la manera en que Jungkook encuentra momentos para aparecer justo cuando Jimin no está. Ahora, al ver a Jimin, muchos nos dimos cuenta de algo que él mismo había mencionado hace tiempo. Efectivamente bajó de peso. No fue algo repentino ni extraño, sino algo que él ya había expresado como un deseo personal, y hoy podemos ver que lo logró. Lo más importante es que se nota saludable, con energía,
con un brillo natural que confirma que este cambio fue algo que buscó conscientemente y que le hace sentir bien consigo mismo. Jimin siempre ha sido muy dedicado y perfeccionista, y este resultado demuestra que, cuando se propone algo, lo alcanza. Además, este cambio físico deja en claro algo interesante. Jimin busca un cuerpo muy diferente al de Jungkook. Esa diferencia no es un problema ni significa distancia entre ellos, simplemente refleja que cada uno tiene metas distintas en cuanto a su físico y estilo. Y ahí está también la razón por la cual no suelen entrenar juntos. No es porque no se lleven bien, ni porque haya algo extraño detrás, sino porque sus objetivos al entrenar son opuestos. Por un lado, sabemos que Jungkook ha estado entrenando de manera constante con un entrenador especializado en fisicoculturismo. Es algo que todos hemos visto en los contenidos que comparte y en cómo ha ido evolucionando su cuerpo. No solo eso, también ha entrenado en ocasiones con Namjoon y Taehyung. De hecho, en varias oportunidades se han mostrado compartiendo rutinas similares porque tienen el mismo enfoque. Buscan desarrollar masa muscular, verse más grandes, más fuertes y con un físico de impacto. Sin embargo, aquí es donde aparecen los haters. Muchos han intentado manipular esa información y por conveniencia suelen ignorar que Namjoon también entrena con ellos. Prefieren enfocarse solo en Taehyung y Jungkook para crear rumores o alimentar teorías sin fundamento. Y como siempre, en ese tipo de comentarios no falta que metan a Jimin en medio, ya sea para compararlo o para cuestionar por qué no comparte esas rutinas con Jungkook. Algunos llegan a decir que si Jimin y Jungkook fueran pareja, entrenarían juntos, y que el hecho de que Jungkook lo haga con Taehyung es prueba de otra cosa. Pero esa lógica es completamente errónea. La razón por la cual Jungkook entrena con Tae y con Namjoon es clara. Los tres buscan el mismo resultado físico, un cuerpo grande y musculoso. En cambio, Jimin no persigue ese mismo ideal. Él siempre ha preferido mantener una figura estilizada, delicada y armoniosa, con músculos definidos pero sin llegar al volumen que sí buscan los otros tres miembros. Es por eso que sus rutinas no se cruzan. No es cuestión de relaciones personales, sino de metas individuales. Jimin no necesita hacer los mismos ejercicios que Jungkook, porque su objetivo es diferente. Y esa diferencia es totalmente válida. Lo interesante es que, a pesar de no compartir rutinas de entrenamiento, Jimin y Jungkook siguen teniendo una conexión especial que no depende de si levantan pesas juntos o no. Aquí entra lo que muchas veces pasa desapercibido. El Jikook no necesita demostrarse en cada actividad para ser real o significativo. No hace falta que compartan gimnasio para demostrar lo que sienten o la confianza que existe entre ellos. Su relación se refleja en gestos mucho más sencillos y naturales, en la forma en que se miran en el escenario, en cómo se buscan sin necesidad de palabras. Claro, nos encantaría verlos entrenando juntos, pero que no lo hagan no significa que estén peleados o se hayan distanciados. Además, los que hemos visto entrenar a Namjoon, Jungkook y Taehyung, nos queda claro que su conexión de simples amigos de gym es el ambiente que los rodea, mientras que cuando Jungkook está en un mismo espacio con Jimin, el ambiente es más coqueto. Al final, lo que vemos es muy simple. Namjoon, Taehyung y Jungkook entrenan juntos porque comparten un mismo objetivo físico, y Jimin sigue su propio camino porque su ideal corporal es distinto. No hay nada negativo en eso, ni nada que deba usarse como pretexto para comparaciones innecesarias. Y aunque algunos haters intenten usar esta situación para crear teorías o cuestionar la cercanía del Jikook, la verdad es que no tiene nada que ver. La conexión entre Jimin y Jungkook no depende de un gimnasio ni de una rutina de pesas, sino de algo mucho más profundo y evidente. Jimin, con su cuerpo estilizado y elegante, y Jungkook, con su físico cada vez más fuerte y musculoso, representan dos caminos distintos. Pero esos caminos no se contradicen, sino que conviven en armonía. Esa diferencia incluso los complementa, porque cada uno brilla a su manera, y juntos muestran lo bien que se equilibran. Y si algo ha quedado claro a lo largo de los años, es que el Jikook siempre encuentra la forma de permanecer unidos, respetando las individualidades de cada uno y compartiendo una cercanía
que no necesita explicaciones.